El poder en tus manos. Elecciones Generales 2021. Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Saludamos por supuesto, como todos los días, al equipo de Ampliación a través de RPP La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal, quien habla Mónica Delta. Bueno, no hay fecha que no se cumpla. Mañana es 30 de septiembre, comienzan a vencerse plazos. Mañana se tendrán que haber concluido las afiliaciones para las inscripciones electorales que van a participar en los próximos 6 meses en una campaña absolutamente atípica dentro de una pandemia, pero que tiene una importancia absolutamente relevante, y no solamente por un recambio de autoridades, sino por la circunstancia que está viviendo el Perú. O seguimos por un camino dubitativo en términos amplios de la palabra, y esto nos puede llevar al despeñadero, o tomamos decisiones que nos reencaucen como país. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Como tú lo has dicho, a medida de que mejoran las cifras epidemiológicas, con mucha prudencia por el momento, no hay que relajar la disciplina, depende de nosotros que no haya una segunda ola, pero en todo caso estamos encaminándonos a discutir de una manera más programática los temas económicos y sociales y a acercarnos a las elecciones. Lo que es deseable es que las elecciones sirvan para discutir ideas y propuestas sobre el Perú y no para dedicarse a hacer una guerra entre personas. En ese sentido es bienvenido el que hayan inscripciones diferentes, como tú lo has dicho, vencen mañana, después correrán algunos días para ver si estos inscritos hacen alianzas o no. En todo caso será útil sin duda conversar con el excongresista Daniel Salaverry, que ha anunciado ayer su inscripción a Somos Perú y en consecuencia una forma de alianza entre el grupo que él había querido inscribir, Perú Firme. Buenos días, compañeros. Otro tema importante, ya se ha publicado hoy el cronograma electoral. Hay algunos aspectos fundamentales, sobre todo el hecho de que hasta el 12 de octubre las autoridades actuales pueden dejar sus cargos para tentar ya sea la presidencia de la República o una curul en el Congreso. También desarrollaremos eso seguro más adelante. Mónica. Seguramente, bueno, y veremos varios que salen del cargo para entrar en carrera. Muy bien, ya lo había adelantado Fernando, estamos con Daniel Salaverry, él ha sido presidente del Congreso, pero ha estado también en un momento crucial dentro del Congreso, el Congreso disuelto, ¿no? Fue parte de Fuerza Popular como vocero, luego tuvo antagonismos y serias discrepancias, estuvo en la presidencia del Congreso, ¿no? Y tuvo la oportunidad de manejar y dirigir algunas conversaciones en el más alto nivel. Al final ese Congreso desapareció, pero siempre se veía que tenía toda la intención de participar electoralmente y parece ser que así lo consigue en una alianza con Somos Perú, porque en realidad su partido no ha podido ser inscrito, entonces la alianza es una posibilidad para llevarlo a unas elecciones. Señor Salaverry, bienvenido. Buenos días, Mónica, buenos días, don Fernando, Carlos, muchas gracias por la entrevista. Bueno, empecemos, ¿cuáles son los acuerdos que han llegado? Porque las alianzas tienen como base siempre negociaciones, es decir, usted nunca ha ocultado el interés que tiene de correr en una candidatura eventualmente presidencial. Me imagino que hay acuerdos a los que ha llegado con Somos Perú. ¿Cuáles son estos acuerdos para compartirlos? Mira, en lo que coincidimos con la dirigencia de Somos Perú es que en el 2021 vamos a recibir una papa caliente y necesitamos personas preparadas, con experiencia, valientes y que no le tiemblen las piernas cuando tengan que enfrentar la corrupción. Queremos hacer un gobierno, un estilo de gobierno con corazón, pero también con mano firme y que tenga un compromiso social. Tenemos que empezar a invertir en los peruanos y eso no solamente significa dar bonos o subsidios, sino significa capitalizar, por ejemplo, a nuestros emprendedores informales.
dejar de verlos como delincuentes, dejar de verlos. Pero yo todavía, eso va a ser tiempo de discusión en la campaña. Yo estoy hablando de los acuerdos que tienen dentro de esta alianza a la que han arribado. O sea, comprenderá, señor Salaverry, que todos los candidatos van a señalar que van a luchar contra la corrupción. Vemos marcado, por ejemplo, en este mismo gobierno que está por concluir, que esa es la bandera. O sea, yo creo que la ciudadanía, digamos, sabrá diferenciar quién es del dicho al hecho, pero lo cierto es, ¿cuál es, digamos, cómo van a ir en esta alianza? ¿Usted va a ser el candidato presidencial o no va a ser el candidato presidencial? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de esta alianza? ¿Dónde está ubicada en relación a lo demás? Entiendo tu punto de vista, Mónica, pero justamente estas cosas que yo te mencionaba son partes de los acuerdos, porque nosotros tenemos que coincidir en lo que es el plan de gobierno, en el tema programático. Entonces, lo primero que hemos hecho es ver cuál es la visión que tenemos para el Perú para los próximos años y si hay coincidencias en esa visión. Más allá de repartirnos, como hacen otros, cupos al Congreso, o repartirnos, yo pongo el vicepresidente número 1 y tú pones el vicepresidente número 2. Ese es un tema que será parte del proceso de elección interna del partido, porque somos respetuosos de la democracia interna, y más bien nos hemos enfocado en qué cosa queremos hacer por nuestro país. Y como tú has dicho, claro, todos los candidatos ofrecen luchar contra la corrupción, pero creo que somos pocos los que hemos dado muestra que efectivamente lo hacemos. Bueno, esa es una percepción subjetiva suya, pero vamos a ver qué pasa. Sí, lucha contra la corrupción, dice que acá lo que sorprende es que muchos que quieren ser presidentes de la República se abstienen de tomar posición sobre temas de fondo que están en curso ahora en el debate público. Necesitamos orientación, posiciones claras. Yo por eso quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted explicaría a sus electores de lo que está pasando, por ejemplo, entre los fiscales que investigan la corrupción en el Callao, que como usted sabe, tiene su origen en el narcotráfico? Sobre ese punto, por ejemplo, ¿qué cosa propondría usted durante la campaña? Bueno, don Fernando, yo soy muy respetuoso de las instituciones, los organismos constitucionales como el Ministerio Público, de la autonomía para la toma de decisiones. Yo no me voy a enfrascar en tomar posición a favor de una u otra fiscal que son las que están enfrentadas hoy día. Lamento que esto esté ocurriendo. Lo que hay que hacer como gobierno es simplemente darle las herramientas, es decir, a nivel de la elaboración del presupuesto general de la República, el presupuesto que requiere el Ministerio Público para que éste pueda hacer su trabajo y pueda perseguir el delito. Ya los pormenores de los enfrentamientos internos tendrán que resolverlo la Junta de Fiscales Supremos y la misma Fiscal de la Nación, quien tendrá, supongo yo, que convocar a estas fiscales para ver qué está pasando. Señor Salaverry, buenos días. ¿Cuáles son las semejanzas o acercamientos de su partido con Somos Perú? ¿Desde cuándo empezaron ustedes a conversar? Le pregunto esto para que no se entienda lo que muchos están, diríamos, denunciando en estos días, en el sentido de que hay partidos políticos que se usan como, entre comillas, vientres de alquiler, ya sea para llegar al Poder Ejecutivo o al Congreso de la República. ¿Qué nos puede garantizar usted que este no sea su caso? Hemos, como le digo, llegado a un acuerdo político y lo que estamos haciendo es complementando nuestras propuestas con las propuestas que también tienen los técnicos de Somos Perú, para poderle llevar al país, como bien lo dice el comunicado del partido, un plan serio para reactivar la economía, para luchar contra la corrupción, para poder formalizar al cerca del 75% de emprendedores informales que no permiten que realmente la economía de nuestro país crezca, se reactive. Ahí es donde tenemos que enfocarnos, y eso ha sido, digamos, los puntos de convergencia, las coincidencias que nos han permitido llegar a este acuerdo. Señor Salaverry, vamos a hacer una pausa y, por supuesto, vamos a regresar ya con otros temas, más allá de la campaña, la coyuntura que estamos viviendo. Usted ha estado muy cerca, digamos, del poder, conoce perfectamente los intríngulis, qué es lo que hemos vivido los peruanos en los últimos años, y creo que merece un análisis un poco más profundo y directo. Ya regresamos con eso.
La pandemia del COVID-19 ha hecho que la demanda de oxígeno se haya triplicado, afectando a miles de peruanos. Por eso, únete a Respira Perú, una iniciativa solidaria de la Conferencia Episcopal Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y el Grupo Educativo USIL. Conoce cómo ayudar entrando a respiraperú.com.pe. Done en las cuentas de la Conferencia Episcopal Peruana. Respira Perú. Si nos falta el aire, nos falta todo. Footloose te da la hora. 8:16. Venta final en Footloose, del 1 al 30 de septiembre, hasta 60% de descuento en miles de calzados. Aprovecha, no te quedes sin tu par favorito al mejor precio. ¡Footloose! Si cortas tu pelo para que crezca más padre, mejor repáralo. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene. Nutren profundamente. Para un pelo largo y poderoso. Y ahora disponible en sachet a solo $1.50. Nuevos tratamientos reparación de queratina de Pantene. Precio sugerido a solo $1.50. ¿Alguna vez pensaste a quién le estás comprando? Cuando compras Natura, eliges comprarle a una consultora de belleza. Eliges comprarle a María, a Cecilia o a Valeria de Natura. O mejor, a Natura de Valeria. Porque cada una de ellas es una Natura diferente, que hace de Natura una gran red de historias y sueños. Natura. Cada persona es un mundo y todo el mundo importa. Un nuevo depredador llega a las profundidades. Este recién llegado es un asesino silencioso que va envenenando a sus presas hasta matarlas. Es capaz de afectar ecosistemas completos y puede vivir hasta 400 años. La pandemia afecta también a nuestros mares. Toneladas de mascarillas son arrojadas. Llegan al océano cada día poniendo en riesgo su equilibrio y la salud de nuestro planeta. Que lo que nos mantiene a salvo en tierra no ponga en riesgo nuestro mar. Océanos Saludables es una campaña de la Unión Europea en Perú y RPP. RPP, la voz del Perú. Canto coral de mi banco al emprendedor peruano. Podrán venir huaicos o pandemias, pero no podrán pararnos. Nos adaptaremos y lucharemos y no podrán pararnos. Esto no está siendo fácil, pero saldremos juntos. Por eso, congelamos y reprogramamos más de 700.000 deudas. Seguimos entregando miles de préstamos FAE y Reactiva Perú. Crearemos herramientas digitales y haremos más. Para una nueva versión de tu negocio, Mi Banco. Mayor información sobre tasas y condiciones en www.mibanco.com.pe. El SAT de Lima premia tu puntualidad. Solo tienes que pagar el impuesto vehicular, predial y arbitrios hasta el 30 de septiembre, correspondiente a la tercera cuota. Por tu puntualidad participas del sorteo de gift cards de 500 y 1.000 soles. Además, aprovecha los beneficios de descuentos 2020. Más información en www.sat.gov.pe. ¿Sabes qué es lo más sencillo de ir a Totus? Pagar sus preciazos con Sencillo. Filete de atún Totus en aceite o agua por 170 gramos a 3.99 soles cada uno. Ahora sabes, encuentra miles de preciazos en Totus. Mamá sabe. Válido del 15 al 29 de septiembre de 2020. Stock disponible 10 unidades por producto en toda la cadena. Máximo 6 unidades por persona por producto. Más información en www.totus.com. Verisure, ¿en qué puedo ayudarlo? Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un departamento alquilado. Claro, si usted cambia de casa, se lo volvemos a instalar donde nos diga. ¿Y podrían venir esta tarde? Por supuesto. Protege lo que más importa con Verisure, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 0800-144-44 o calcula online en verisure.com. Ocho y 21, regresamos a ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta. Estamos conversando con el señor Daniel Salaverry en su reentré en la campaña política, pero había una pregunta que no había sido respondida, Carlos, creo que hay... Yo quisiera insistir en mi pregunta, señor Salaverry, porque le había consultado desde cuándo su partido comienza a conversar con Somos Perú. Se lo pregunto porque no queremos que esto sea una especie de oportunismo para la campaña, ¿me entiende? Por eso le hablaba del concepto de vientre de alquiler, y además porque en Somos Perú un grupo muy importante expresó su protesta por su inscripción y su posible candidatura presidencial. Eran militantes y fundadores del partido. Entonces, ¿qué nos garantiza usted que esto no sea una cuestión meramente de oportunismo para ser candidato presidencial?
Bueno, no te he escuchado, Carlos, decirle oportunistas a otros acuerdos políticos, como por ejemplo el del Partido Morado. No lo estoy calificando, simplemente le estoy preguntando. Sin embargo, voy a responder. No vale picarse, ¿ah? No, estamos en campaña. Yo no le he dicho oportunista a usted, señor Salaverry. Quiero dejarlo claro. Van a aclarar las cosas, ¿no es cierto? Y ponerlas en su verdadera dimensión. Respecto al pronunciamiento que han hecho unos ciudadanos, que entiendo que no son militantes de Somos Perú, porque esto ha sido aclarado por el propio partido. Bueno, es parte pues de la democracia interna, es parte de lo que se vive en un proceso preelectoral interno. Yo soy muy respetuoso de las opiniones de todos los ciudadanos y yo espero que una vez que pase este proceso de democracia interna y se oficialicen las candidaturas, podamos trabajar de manera unida en el partido para poder llegar al pueblo peruano con nuestras propuestas. Respecto a que hace cuánto tiempo, para todos, digamos, no es un secreto que hemos debido nosotros organizando la creación de Perú Firme, que es el partido político que hemos venido trabajando durante todos estos meses, pero como te digo, hemos venido conversando ya varias semanas con la presidenta y con algunos miembros integrantes del CEN de Somos Perú, lo cual ha permitido finalmente llegar a este acuerdo. Yo ahora soy militante de Somos Perú, vamos a someternos al proceso de elección interna, aún soy precandidato, y espero contar con el respaldo y con el apoyo no solamente de los secretarios regionales a nivel nacional que han sacado un comunicado respaldándome, sino también de la militancia de Somos Perú. Señor Salaverry, le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con otro poder del Estado. Espero que no me responda ahora amparándose en la no injerencia. Esto es el Congreso, porque usted lo conoce mucho, ha sido presidente y ha tenido palabras severas sobre el desempeño de algunos miembros del Congreso actual, llamándolos una vergüenza. Y hizo referencias efectivamente a varias cosas bochornosas, previendo que podrían aventurarse a plantear una vacancia presidencial con mucha anticipación. Precisamente en mérito a esas muestras de perspicacia que usted ha dado, quisiera que me explique qué piensa sobre algunas iniciativas que proceden de ese Congreso, como lo que tiene que ver con la Oficina Nacional Previsional, la ONP. Mira, lo dije desde el primer día, este es un congreso distinto que tiene un poco más de un año para poder sacar adelante algunas leyes, y eso iba a ocasionar que quizás no haya el tiempo necesario para evaluar, reflexionar y debatir a profundidad cada una de estas propuestas. No todo lo que ha hecho este Congreso es malo, yo creo que hay cosas positivas, y con respecto al tema de la ONP, claro, lo que pasa es que no solamente se debe legislar, por ejemplo, en el caso de la SAFP, para permitir que un porcentaje de cerca de 20% de los peruanos que cuentan con un sistema de pensiones puedan acceder a estos fondos para sobrellevar estos meses de crisis, sino también tenemos que pensar en los millones de peruanos que reciben pensiones paupérrimas y que están en la ONP. Pero eso tiene que ser parte de un, no solamente debate, sino de un estudio serio, técnico, que permita poder responderle a estos ciudadanos, quizá en un tema escalonado, en un cronograma que tome de repente 1 año, 2 o 4 años, se tendrá que evaluarlo los técnicos, y que esto no desequilibre la caja fiscal. Es un tema muy riesgoso. Yo entiendo la buena intención que hay de los congresistas de querer atender a este segmento, pero como le digo, es un tema muy técnico que básicamente tiene que ser diseñado por los especialistas, por los economistas, que nos digan, bajo estas circunstancias de crisis económica, esto es factible, pero en este periodo de tiempo. Señor Salaverry, a ver, en el tema de la política, también el tema de las lealtades o deslealtades juegan un rol determinante. Muchas veces en la política se ve que el fin justifica los medios. En el caso de lo que le acaba de ocurrir al presidente Vizcarra,
se habla de que obviamente su círculo más cercano lo ha traicionado en una circunstancia que hoy todos conocemos, pero a usted en su momento también se le acusó de ser desleal, por ejemplo, de haber participado en todo este operativo del extinto Mamani para bajarse a Pedro Pablo Kuczynski y luego aliarse con Martín Vizcarra, y se le ha habido siempre alrededor de esa circunstancia un tema que los define entre lealtades y deslealtades. O sea, ¿cómo responde ante eso? Porque también ese puede ser parte de una percepción de la gente, que cuando me conviene soy capaz de traicionar con quienes he trabajado anteriormente, más allá de cambiarse de un partido político a otro, ¿no? Mira, lo primero que tiene que quedar claro, Mónica, es que en ese proceso de vacancia que llevó finalmente a la renuncia del expresidente Kuczynski no hubo ningún tipo de conspiración. Por lo menos yo no participé en ninguna. Bueno, el tema Mamani, las grabaciones y todo eso, usted estaba todavía en Fuerza Popular, o sea, era parte de, ¿no? Pero permíteme para redondear un poco mi respuesta. A ver. Yo he explicado en más de una oportunidad que fue iniciativa del ex congresista Mamani el tema de grabar estas conversaciones. Yo, por respeto realmente a sus deudos, no quiero referirme más a él, pero ya lo he explicado en más de una oportunidad, pero que quede claro que acá no hubo ningún tipo de conspiración. Respecto a las lealtades, yo soy de los que cree que las lealtades no tienen que ser tanto a las personas, sino a unos principios éticos, morales, que están por encima de cualquier persona, sea un líder de partido político, sea el presidente de la República. La lealtad es con los principios, y cuando estos líderes se alejan de esos principios... También pueden entenderlo, la lealtad termina con mis intereses, o sea, yo le entiendo cuando usted habla de lealtad a los principios, pero... Son dos cosas muy distintas. Una cosa son los principios democráticos, los compromisos asumidos con la población, y otra cosa son los intereses personales. Si hay algo que yo he sido presidente y ha tenido palabras severas sobre el desempeño de algunos miembros del Congreso actual, llamándolos una vergüenza. Y hizo referencias efectivamente a varias cosas bochornosas, previendo que podrían aventurarse a plantear una vacancia presidencial con mucha anticipación. Precisamente en mérito a esas muestras de perspicacia que usted ha dado, quisiera que me explique qué piensa sobre algunas iniciativas que proceden de ese Congreso, como lo que tiene que ver con la Oficina Nacional Previsional, la ONP. Mira, lo dije desde el primer día. Este es un congreso distinto que tiene un poco más de un año para poder sacar adelante algunas leyes, y eso iba a ocasionar que quizás no haya el tiempo necesario para evaluar, reflexionar y debatir a profundidad cada una de estas propuestas. No todo lo que ha hecho este Congreso es malo, yo creo que hay cosas positivas. Y con respecto al tema de la ONP, claro, lo que pasa es que no solamente se debe legislar, por ejemplo, en el caso de la SSP, para permitir que un porcentaje de cerca del 20% de los peruanos que cuentan con un sistema de pensiones puedan acceder a estos fondos para sobrellevar estos meses de crisis, sino también tenemos que pensar en los millones de peruanos que reciben pensiones paupérrimas y que están en la ONP. Pero eso tiene que ser parte de no solamente debate, sino de un estudio serio, técnico, que permita poder responderle a estos ciudadanos, quizá en un tema escalonado, en un cronograma que tome de repente 1 año, 2 o 4 años, se tendrá que evaluarlo los técnicos, y que esto no desequilibre la caja fiscal. Es un tema muy riesgoso. Yo entiendo la buena intención que hay de los congresistas de querer atender a este segmento, pero como le digo, es un tema muy técnico que básicamente tiene que ser diseñado por los especialistas, por los economistas, que nos digan, bajo estas circunstancias de crisis económica, esto es factible, pero en este periodo de tiempo. Señor Salaverry, a ver, en el tema de la política, también el tema de las lealtades o deslealtades juegan un rol determinante. Muchas veces en la política se ve que el fin justifica los medios. En el caso de lo que le acaba de ocurrir al presidente Vizcarra,
se habla de que obviamente su círculo más cercano lo ha traicionado en una circunstancia que hoy todos conocemos, pero a usted en su momento también se le acusó de ser desleal, por ejemplo, de haber participado en todo este operativo del extinto Mamani para bajarse a Pedro Pablo Kuczynski y luego aliarse con Martín Vizcarra, y se le ha habido siempre alrededor de esa circunstancia un tema que los define entre lealtades y deslealtades. O sea, ¿cómo responde ante eso? Porque también ese puede ser parte de una percepción de la gente, que cuando me conviene soy capaz de traicionar con quienes he trabajado anteriormente, más allá de cambiarse de un partido político a otro, ¿no? Mira, lo primero que tiene que quedar claro, Mónica, es que en ese proceso de vacancia que llevó finalmente a la renuncia del expresidente Kuczynski no hubo ningún tipo de conspiración. Por lo menos yo no participé en ninguna. El tema Mamani, las grabaciones y todo eso, usted estaba todavía en Fuerza Popular, o sea, era parte de, ¿no? Pero permíteme para redondear un poco mi respuesta. A ver. Yo he explicado en más de una oportunidad que fue iniciativa del ex congresista Mamani el tema de grabar estas conversaciones. Yo, por respeto realmente a sus deudos, no quiero referirme más a él, pero ya lo he explicado en más de una oportunidad, pero que quede claro que acá no hubo ningún tipo de conspiración. Respecto a las lealtades, yo soy de los que cree que las lealtades no tienen que ser tanto a las personas, sino a unos principios éticos, morales, que están por encima de cualquier persona, sea un líder de partido político, sea el presidente de la República. La lealtad es con los principios, y cuando estos líderes se alejan de esos principios... También pueden entenderlo, la lealtad termina con mis intereses, o sea, yo le entiendo cuando usted habla de lealtad a los principios, pero... Son dos cosas muy distintas. Una cosa son los principios democráticos, los mostrados cuando fui presidente del Congreso, es que justamente puse al Perú por encima de cualquier interés personal o partidario. Ya. Y en el caso del presidente Vizcarra, la situación que acaba de concluir, la situación en la que se encuentra el presidente Vizcarra en relación a lo que se ha sabido, usted ha conocido muy de cerca, ha tenido mucha cercanía con el presidente Vizcarra en su momento, cuando le tocó ser. O sea, ¿qué piensa sobre esta situación? Como presidente, porque también eso hay que explicárselo a la población, como presidente del Congreso, no es que yo estuve muy cerca al presidente, lo que yo hice fue darle gobernabilidad al país, apostar por la estabilidad política, bajar el ruido político para proteger la economía, porque finalmente cuando hay ruido político los primeros que salen corriendo son los inversionistas, y si se van los inversionistas se caen los puestos de trabajo. Yo no soy parte del entorno íntimo o cercano al presidente Vizcarra, yo terminé mi mandato, digamos, como presidente del Congreso, y desde esta oportunidad, salvo en una ocasión en el mes de agosto del año pasado, no he vuelto a conversar con el presidente Vizcarra. Pero más allá de eso, o sea, la circunstancia que le está tocando vivir a alguien con el que usted ha conversado cercanamente y además pretende reemplazarlo y ocupar su puesto. Bueno, es un tema que está en un proceso de investigación, y es en ese ámbito que tienen que determinarse las responsabilidades. Ya el tema de que su equipo de confianza, su persona de confianza, lo grabó o no lo grabó, ya quedará en una evaluación que tenga que hacer. Respecto a los hechos de los cuales se le acusa, como le digo, hay que esperar que las investigaciones avancen para ver si determine si hay algún tipo de responsabilidad penal o no hay. Señor Salaverry, a propósito de Fuerza Popular, a la mención que hizo Mónica a su anterior militancia, ¿qué opina sobre el anunciado, lo he dicho ella misma, por supuesto, retorno de Keiko Fujimori a la vida política? Puede ser una rival suya en las elecciones presidenciales. Bueno, nosotros somos conscientes en Somos Perú que vamos a tener que combatir y enfrentar en esta campaña la improvisación, el extremismo, la corrupción, a los cobardes y a los matones. O sea, eso ¿a quiénes se refiere en concreto? Con esos problemas con los cuales se está atravesando el país. Esos son los problemas que vamos a tener que enfrentar. Así es que nosotros estamos enfocados en ver cómo... En esos adjetivos, ¿dónde cae Fuerza Popular? No sé, eso tendrás que evaluarlo tú. Yo te estoy diciendo que esos son problemas que tiene el Perú. Y lo que pasa es que yo le pregunto por Keiko Fujimori, su retorno, y usted me responde... Y no, es que nosotros no estamos mirando al costado para ver quién toma la decisión o no de participar. Yo lo que estoy haciendo es enfocado en cuáles son los problemas que tiene el país y qué solución les vamos a dar. Muy bien. Eso es lo que nos tiene concentrados
prácticamente las 24 horas del día. Perfecto. Si es así, yo quisiera, robando un poquito de tiempo, preguntarle, ¿qué 3 grandes realizaciones quisiera lanzar en los 100 primeros días si fuera elegido? Don Fernando, estamos trabajando con un amplio equipo de técnicos, de profesionales en las distintas regiones del país. Usted entenderá que todavía no se oficializa mi candidatura y... Pero ha estado pensando, nos ha dicho que viene preparando su gestión. Sí. Algo tendrá en la cabeza como idea rectora, como prioridad. Por supuesto que sí, don Fernando. No me refiero a que no tenemos propuestas. Me refiero a que esta propuesta tiene que lanzarse en el momento oportuno. Ajá. Y creo yo que en una campaña larga como esta, uno no puede ir quemando etapas. Así es que es parte también de la estrategia de la campaña. Vamos a ir ahí explicando paso a paso. Tiene que guardarse su bala de plata. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando y por supuesto con todos los candidatos que van a ser muchos en este corto tiempo, solamente en 6 meses de campaña electoral. Gracias a Daniel Salaverry. Regresamos luego de la pausa.